Muy buenas gente, estamos aquí en Hearthstone. Y bueno, vamos a concluir con el análisis de las cartas del nuevo miniset que sale mañana mismo, mañana día 27, lo tendremos dentro del juego. Así que nada, creo que solo faltaban un par de cartillas de chamán. Y también aprovecharé a comentar las cartas más relevantes a mi parecer de este miniset. Y finalmente una conclusión de si merece la pena adquirir este miniset o no. Así que nada, vamos a comentar las dos cartillas de chamán que tenemos pendientes. Una es la Incriminadora, una carta súper interesante. Me recuerda bastante al Albatros. Además, si mal no recuerdo, creo que eran las mismas stats y el mismo coste. Grito de batalla, mete 3 cartas de incriminación en el mazo del oponente. Al robarlas le aplican sobrecarga 2. La sobrecarga no se aplicará justamente en el momento en el que se robe las incriminaciones, sino el turno posterior, ¿vale? Ya sabéis que el efecto de sobrecarga siempre funciona así, ¿no? Entonces en el momento en el que robe la incriminación, en ese turno no, sino en el posterior, él ya va a saber que va a contar con 2 cristales menos. En principio, si se va robando más incriminaciones ese turno, pues será más sobrecarga, pero será el próximo turno al que cuando se le aplique la sobrecarga. Es una carta muy interesante, la verdad. 3 en total. Bueno, puede llegar a ser bastante molesto en algún turno en concreto, aunque solo se robe una incriminación, pues su turno va a ser mucho menos óptimo. Y esto, pues siendo un grito de batalla tan barato, combina muy bien también pues con los loros, con Bram más loro, historias así, ¿no? Pasa es que pierdes bastante tiempo en poder joder a tu rival en los turnos posteriores. Además, con el Príncipe Renazal contamos con que ahora los mazos son de 40 cartas, el pool de cartas, el pool del mazo es más grande, por lo tanto, pues también las probabilidades de ir robando las incriminaciones pues se reducen con respecto a los mazos de 30 cartas. Esta carta sería bastante más interesante si hubiese algún mazo Highlander potente en el meta, pero no. O sea, actualmente solo hay una carta Highlander en estándar, que es Reno Jackson, ¿vale? O sea, de hecho es que no sé el por qué han metido Reno Jackson en estándar. Yo esperaba que hubiese alguna carta Highlander más, puede que igual en la próxima expansión, quién sabe. Digo la próxima expansión porque luego ya Reno Jackson en principio rotará otra vez del set esencial. Y bueno, sí, yo esperaba que hubiese alguna que otra carta más Highlander en este año, pero de momento no, ¿vale? Lo digo porque esta carta sería una carta que rompería por completo a los mazos Highlander. El hecho de meter 3 copias de incriminación haría que ya la mecánica de Highlander no... las cartas Highlander no funcionen. Por lo tanto, pues bueno, en ese sentido también es una carta muy interesante. Y bueno, es un grito de batalla muy barato, lo que me hace pensar que pueda llegar a haber juego. Si costase más, pues ya sería un poquito más pero siendo tan barato y combando tan bien con lo que es la clase de chamán, pues con Bram más papagayo, el poder hacer esto bastantes veces, ya con que lo hagas 2-3 veces y metas pues 6-9 incriminaciones en el mazo del oponente, algunas fijo que se roba. Y como mucho ojito, porque como se robe un par de incriminaciones en un turno, perfectamente le estás dejando sin turno, no el turno en el que se la robe, sino el posterior. Por lo tanto, cuidado. Y en principio no tienes ninguna forma de eliminar la sobrecarga. Al menos con ninguna carta neutral, ¿vale? Ni de hecho con ninguna carta de clase en estándar. Así que, bueno, muy interesante. Muy interesante, la verdad. Y yo creo que puede verse perfectamente. Obviamente, pues bueno, no tiene las mejores estadísticas. Pero bueno, la juegas en turno 3. Y luego pues que el hecho de las incriminaciones hagan el resto, ¿no? En el momento en el que se las vaya robando el rival, pues ya le vas a molestar. Entonces, pues bueno, sí, a mí en ese sentido me ha recordado un poquito al Albatros. Lo que pasa es que cuando estaba el Albatros tan de moda, los mazos Highlander eran buenos, por eso lo llevabas, ¿vale? En este momento no, en este momento los mazos Highlander no tienen ninguna cabida en el juego, no se juegan en estándar, no existen, vamos. Sí que está Reno Jackson, pero ya digo, no hay más cartas. Por lo tanto, pues bueno, veremos si esto es lo suficientemente molesto y pasa el corte para que pueda llegar a verse en un chamán así de perfil controlero. Interesante, la verdad que sí.
Me gusta la carta. Y luego tenemos el Custodio, una carta de coste 8, que no tiene raza ni nada. Grito de batalla. Por cada esbirro enemigo, obtiene aleatoriamente embestir, escudo divino o viento furioso. O sea, en principio, si tiene 3 esbirros, obtendría las 3, ¿no? No se podría repetir una de ellas. Porque si es así, encima sería peor. A ver, es situacional, es cara. Para el Hearthstone moderno, esto es lento. En el único mazo que podría llegar a vislumbrar algo así sería una especie de chamán evolve con los charcos, con la ubicación, para que en el momento en el que juegues esto por 8 manás, hagas doble trade. Obviamente pues el rival tiene que tener esbirros, de ahí esa situacionalidad de tener que esperar también un poco y jugarla en un momento concreto de la partida para exprimir el potencial de esta carta. Efectuarías varios trades, es bastante factible que esto sobreviva porque tiene 10 de salud y el primer trade lo harías con el escudo divino. Y luego lo podrías evolucionar. Aunque se quede dañado, lo podrías evolucionar con los charcos mugrosos, ¿no? Entonces, pues bueno, lo veo en un mazo así, no lo veo en otro mazo. Es que es en el único mazo que podría verlo y tampoco, ¿vale? O sea, ni tan siquiera la veo una opción interesante en un mazo así. La veo que podría ser una posibilidad, pero no la veo como una carta fija a un mazo de Chamán Evolve, porque es que son 8 manás, 8 manás es mucho. 8 manás es ya muchísimo. Y además solo combinaría con los charcos o incluso con esto, pero ya te irías a turno 9, ¿vale? Entonces, pues bueno, interesante para un mazo así, bueno, lo justo. Es un poco situacional, ya digo. Entonces, es que si fuese un elemental ya sería otra historia, porque podrías igual llegar a descontarla con la carta de coste 4 que todavía está en estándar. Si fuese un elemental, ya, bueno, te podría llegar a comprar, que es una carta un pelín de nada mejor, pero no tiene raza, no la veo, no veo que sea una carta que se juegue mucho, la verdad. Quizás eso, en un Chamán Evolve, pero tampoco aseguro nada. Y bueno, hemos terminado, ¿vale? Ya han revelado todas, hemos estado analizando durante los anteriores vídeos todas las cartas. Y voy a hacer un breve resumen de lo que para mí es lo más fuerte, lo más interesante. Demon Hunter, para mí sin ninguna duda, creo que es la clase que sale más reforzada de este miniset. Le han dado cartas muy fuertes. Esto, bueno, no tanto, ¿vale? Pero estas dos cartas me parecen dos cartonazos brutales. Esta carta me parece buenísima y esta también. Me parecen dos cartas que mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque es que esta carta, tío... Es que aunque tengas dos cartas en la mano, el hecho de robar tres cartas y meter un cuerpo 5-4 por 4 manás, traducido en coste, ¿cuánto debería de ser eso? O sea, vamos a poner eso, que tienes dos cartas en la mano, ¿vale? Y juegas esto. Bueno, a ver, tienes tres cartas, porque esta cuenta como carta, ¿no? Entonces la juegas en turno 4 y robarías 3 cartas más y meterías un 5-4 en estadísticas. Por 4 manás, robar 3 cartas y meter un 5-4 en estadísticas. Vale que le puedes llegar a dar cartas al rival, pero a ti a priori, como mazo agresivo que eres, en principio te puede molestar porque le puedes ayudar a encontrar algún área que te moleste y tal. Pero si estás delante de un mazo así, con limpiezas y tal, suelen ser mazos bastante pasivos, que no están en la misma igualdad de condiciones, no van a estar de tú a tú en cuanto a tu faceta tempo, ¿no? Ellos no van a soltar las cartas a la velocidad que las sueltas tú, y por lo general ellos van a tener más cartas que tú. Salvo que estés delante de un mazo agresivo, un Druida Tokens o algo así. Si estás delante de un Priest con su respectiva área de coste 5, de coste 6, suelen ser mazos que no tiran muchas cartas y van a tener bastante cantidad de cartas en la mano. Por lo tanto,
es bastante probable de que le puedas llegar a dar alguna carta, pero no muchas. Entonces, para mí esta carta me parece buenísima. Y esta a nivel de poder llegar a bloquear ciertos turnos me parece brutal. Brutal. Las veo ambas en un mazo agresivo, Esto lo veo en un mazo agresivo perfectamente. Perfectísimamente. Incluso también en un mazo de reliquias. Esta carta la veo mucho más polivalente que esta, en el sentido de que esta la veo un pelín más anclada. Sí, más anclada a un mazo agresivo, rápido. De tener que jugar cartas a una velocidad superior, mucho coste bajo, gastar muchas cartas de la mano rápido, ¿no? Y esta pues la veo más polivalente, en el sentido de que puede entrar en perfectamente cualquier mazo de DH. Cualquier mazo. Porque es muy buena. Es que el grito de batalla, ni tan siquiera esta carta hace el efecto teniendo que ser lanzada de proscrito o algo así. O sea, es un grito de batalla, sin más. Esta carta la veo buenísima. Buenísima, tío. Muy buena. Muy buena. Sin ninguna duda, podemos estar hablando de que estas dos cartas pueden estar entre las mejores del miniset. Luego esto pues un poco más sin más. En Druida para mí la carta más a tener en cuenta es esta carta de coste 2. Es una carta que abre un abanico de posibilidades brutal. Porque es que es eso, o sea, tú decides el robo que... tanto tu robo como el del rival. Por lo tanto es eso, quemarle cartas al rival es muy fácil. Muy fácil. Puedes jugar dos de estos en tu turno y llegar a quemarle cartas claves al rival. Es una carta muy interesante, la verdad. Muy pero que muy interesante. Por lo tanto, la veo una carta bastante útil. De hecho, no sé si se llegará a jugar directamente o directamente la buscarás muchas veces de las pruebas sembradas, pero considero que es una carta lo suficientemente interesante como para introducirla en tu mazo. Sobre todo en un Druida Ramp o algo así. Y de las pruebas sembradas, pues perfectamente la puedes sacar muchas veces si estás jugando un Druida Agro, o si estás jugando mismamente también un Druida Ramp, ¿no? Tendrás que tener mucho cuidado contra Druida del número de cartas que tienes en la mano, porque sabes que esto está y muchas veces, aunque tengas 8 o 9 cartas, pues puedes llegar a quemarte cartas y según qué carta sea, en este meta además... pues en este meta además es mucho más relevante, porque tú imagínate quemar un Sir de Nathrius o quemar alguna carta clave que te dé la partida. Pues en este meta es bastante punis el hecho de poder quemarle una carta súper relevante en el enfrentamiento, ¿no? Un Sir de Nathrius, un Theothar o algo así. Entonces, pues bueno, muy a tener en cuenta. Para mí es la mejor del pool de Druida. Y luego esto a mí no me convence. Esta carta no me convence. Muy necesitado de removal tendría que estar esta clase para que quiera jugar con esto. Muy necesitado de removal tendría que estar. Es una clase... A ver, no descarto el hecho de que se juegue por el hecho de que es una clase que no tiene removal, ¿vale? O sea, en estándar no tiene nada para lidiar contra bichos grandes a nivel individual. Entonces... ese es como, bueno, el rayo de esperanza que le queda a esta carta, ¿no? El hecho de que es una clase que en ese sentido no tiene nada para poder lidiar contra un bicho grande. No está muy vacía. Entonces, bueno, podría llegar a interesarle por ese motivo, pero no creo, no sé, me sorprendería que se jugasen 2 copias de esta carta, la verdad. Me sorprendería muchísimo, la verdad. Y esta carta sí que, bueno, puede resultar más interesante. En lugar de llevar Estrella de Mar, que Druida es una carta que la suele incluir, pues juegas con esto perfectamente, ¿no? Porque tú muchas veces el silencio quieres hacer target justo en un bicho, sobre todo en el bicho este de coste 9, que es tan peligroso cuando te lo juegan, ¿no? El devorador. Quieres silenciar eso y ya está, y que la partida siga, que no te pegue con eso, con las estadísticas adquiridas, porque directamente pues muchas veces te va a reventar, ¿no? Entonces este esbirro cumple muy bien, y luego también tienes la parte esa de poder darle inmune a un esbirro tuyo y sacar un trade. Está bien en ese sentido, es versátil. Lo que pasa es que es una carta muy reactiva, muy reactiva.
Pero bueno, estamos hablando de que Druida es una clase que puede robar bastante. Y tener cartas reactivas en una clase que roba tanto no es tan malo. No, te lo puedes permitir. Te puedes permitir ese lujo. No te lo puedes permitir tanto en clases que no roban. No tienen esa capacidad de robo. No puedes permitirte el hecho de tener cartas muertas en una clase que no robe tanto. Porque entonces tu capacidad de... Tu capacidad de hacer ciertas cosas en un turno se disminuye mucho, ¿no? Porque son cartas que no hacen nada si no hay un buen objetivo. Y si encima tu mazo no roba mucho, pues vas a tener pocas opciones en tu mano, ¿no? Pocas cartas. Por lo tanto, pues bueno, esto en una clase que robe tanto como Druida, pues puede ser una opción. Puede ser una opción útil a llevarla como carta tech. Y luego en Hunter, pues bueno, para mí la carta... Bueno, no voy a decir la carta, sino la opción más interesante es el hecho de que incluyen esto en el pool de secretos. Me explico, o sea, esta carta puede ponértela Tavis mejorada ahora, y cabe destacar que son 9 daños. O sea, son 9 al bolo, es casi una piroexplosión, y eso es bastante presión, ¿vale? O sea, es bastante damage el que puede llegar a sacar el Hunter con este nuevo secreto. Sobre todo con el héroe que se juega, ¿vale? Entonces, yo creo que la inclusión al pool de secretos de este nuevo secreto es lo mejor que le ha pasado al cazador en este miniset, ¿vale? Porque esta carta no la veo más allá de un mazo específico de bestias, y esto no lo termino viendo todavía, ¿vale? Entonces, el secreto de por sí no creo que llegue a verse, más allá de igual algún mazo así troll que os suba yo de secretos y tal. Pero el hecho de que exista esto muchas veces te va a abrir una posibilidad de poder sacarlo con Tavis. Y son 9 daños, ojo, y repito, son 9 daños que pronto se dicen, pero es bastante daño, y muchas veces el rival no va a poder jugar en torno a no jugar 3 cartas en un turno. O sea, es muy complicado, ¿no? Sobre todo cuando transcurren los turnos. En los turnos iniciales sí que es fácil, ¿no? Jugar en torno a esto, muy fácil. Pero a partir de turno 7-8, ¿qué vas a hacer? ¿Solo 2 cosas? Es complicado, ¿no? Ahí tienes mucho más maná, muchas más opciones de poder hacer bastantes cosas. Y claro, no hacerlo por el hecho de que comes 9 daños, pues te puede limitar bastante en tu línea de juego, ¿no? En tu forma de plantear el turno. Y luego mago. Si tuviese que quedarme con una carta, pues probablemente sería el conjurador. Esto me lo explicasteis, bueno, me informé y tal de cómo funciona. Funciona como el grito de batalla de Reno Jackson, del héroe de coste 10. Es lo mismo. O sea, eliminas un bicho y pues evitas el último aliento y todas las historias, ¿no? Te lo quitas de en medio directamente, es como si no hubiese existido ese esbirro, ¿no? Entonces, pues bueno, es una carta interesante, pero no veo a Mago jugando con esto a día de hoy. No, porque es más cómodo congelar directamente, más cómodo y más barato. Y cuando ya, pues, el rival tenga unos cuantos bichos ya congelados, tiras tu runa y ya estaría, ¿no? Entonces, pues bueno, yo esta carta no considero que... No considero que sea una opción interesante a llevar a día de hoy. De hecho, la runa, si el rival no tiene bichos, esto te lo puede tirar a un bicho tuyo también. Por lo tanto, pues bueno, también si tiene bichos se lo puede tirar a un bicho suyo. Pero bueno, no veo que esta carta le interese jugar al mago a día de hoy. A día de hoy, ¿vale? A día de hoy. Y como carta más interesante, pues yo creo que es esto, porque esto es lo que le hacía falta un poco al mazo de secretos para que fuese quizás un mazo un poquito más serio, ¿no? El hecho de poder cagar un 6 de mana por 0, o sea, un 6-6 por 0, fácil además, pues esto hace que el arquetipo pueda llegar a ser algo más serio. Quizás no ahora, ¿vale? Quizás no ahora porque todavía le falta... Yo creo que le falta. Pero bueno, ya para dar algún sustillo, yo creo que puede llegar a ser interesante, ¿eh?
El hecho de meter un par de secretos pronto y jugar esto por 0 manas, un 6-6, pues para dar algún sustillo, desde luego que es interesante. Y esto desde luego que en salvaje pues tiene que ser un auténtico pepino. Yo creo que sí, vamos. Porque tener 2 secretos puestos en salvaje es como súper fácil, ¿no? Ya está el lacayo del Cabal, creo que se llamaba así, que es un 1 de mana 2-1 que pone un secreto por 0. O sea, es que es como... ¿what? Es como, ¿what? Doble lacayo y esto por 0, ¿sabes? En plan, what the fuck. Bueno, y luego este secreto pues es interesante también que exista para el hecho de condicionar también el estilo de juego, ¿no? A partir de ahora pues probablemente tendrás que jugar primero en torno a un esbirro muchas veces, porque está esto y está la runa como secretos interesantes, y luego ya pues si no pues ya testear counter, ¿no? Entonces pues bueno, es interesante que este secreto esté en el pool, pero como carta así fuerte yo veo más fuerte esto. Y en Paladín, para mí esta carta me encanta, me parece que es... Ya tengo algo pensado, algún macete con esta carta, me gusta mucho la verdad. Y bueno, se abren muchas posibilidades a la hora de creación de mazos. La abogada también, pues bueno, me parece un buen diseño de carta con respecto al tema de potenciar mazos de paladín puro. Y bueno, es una carta bastante reactiva también. Y es una carta que para quitarte algún bicho de en medio está muy bien. Está muy pero que muy bien. La vas a llevar en tu mazo de paladín puro. Esta carta metes 2 copias, 100%, 100%, porque tiene un efecto muy bueno. Por lo tanto, pues bueno, es que hasta contra un mazo agresivo, que algún mazo de Druida Tokens que te haya salido, pues yo qué sé, imagínate, ¿no? Te sale de Trog y te sale mismamente con el +2/+3 provocar el hechizo ese, que cuesta 2. Le tiras esto y a volar, ¿no? O sea, y prácticamente igual se le ha ido la partida ya prácticamente, ¿no? Entonces, pues bueno, bastante útil para el tema de paladín puro. Y esto pues que es de lo más que han sacado de paladín. En Pri es lo más fuerte, me parece limpiar conciencia. Creo que esta carta pues puede verse perfectamente en un Sacernagas. Y esto pues bueno, en un mazo así de ladrón se intentará, desde luego. Pero como carta así fuerte, pues sin duda limpiar conciencia. En Rogue, esto me genera dudas de si se jugará o no en un mazo de Miracle, estando el Null por ahí también. No lo sé, la verdad. Pero claro, esto cabe destacar que tendría que ser como un mazo ya bastante orientado al tema de... Muy Miracle, ¿no? Quizás con monedas y así. Quizás la versión de monedas de tiburón se pueda ver esto y llegar a jugarlo por 0 muy fácil, ¿no? Y esto, yo creo que si me tuviese que quedar con una carta como apuesta así segura, es que esto realmente es muy fácil, tío, que te lo jueguen by the face. Esta carta me asusta un poco, la verdad. Y esto también, a la hora de eliminar bichos y tal, pues me parece una carta muy óptima, muy buena. Muy buena. Muy buena carta. Sin duda la peor es esta. O sea, esto es la peor que le han dado al Rogue. Esto yo creo que va a haber juego. Y esto, no en todos los mazos, pero en algún que otro macete perfectamente se puede jugar. Quizás en más de los que pensamos, porque con preparaciones, con el hechizo este de 2, cuidado. Que ya mismamente con preparación púa dentada y esto, ya prácticamente lo estás bajando prácticamente gratis. O sea que y entra con embestir. Si no entrase con embestir ya sería más pero entrando con embestir te da mucho tiempo. En chamán, bueno, esto me parece lo peor. Esta carta ya he comentado ahora que me parece súper interesante. Y las pruebas totémicas es una carta que nunca vas a querer jugar en turno 1. Imbuir 3 tótems lleva su tiempo, pero bueno, en el momento en el que la has subradeado, descuentas mucho el gigantótem. Pero bueno, esto no creo que haga que
Shaman Totems pase a ser un mazo serio. De brujo, pues probablemente me quedaría con esto. Aunque tampoco es una de las mejores clases que han setado en este miniset. Y Warrior, pues bueno, le han dado alguna que otra carta. Esto es interesante, desde luego, para un mazo así control, pero está bastante rip el guerrero control ahora mismo. Esto tampoco es una carta que esté mal, la verdad. Incluso para un guerrero control, para filtrarte el arma de coste 4. Y esto, pues bueno, no, esto es de lo que menos veo. Es la carta que menos me gusta de las tres. Con respecto a las neutrales, esto me parece un diseño que es muy llamativo, muy innovador, muy diferente. Esto, bueno, creo que es un esbirro que cumple bastante bien. Yo creo que tiene bastantes papeletas de que se vea. Es una carta neutral. Por ejemplo, en Shaman puede ser bastante útil por el tema de que está el papagayo, por el tema de que pues está el hechizo este de coste 1 que te da las pirañitas y es bastante fácil de imbuir. Y bueno, y el carcelero, pues a ver, veremos. Puede ser una carta bastante YOLO, la verdad. Sin duda donde más asustas en druida porque es con la clase que más rampeas. Por lo tanto, esto te lo pueden jugar pronto. Es que claro, el tema es ese, ¿no? El tema es que si tú llegas a hacer esto mucho antes, si tú rampeas como un loco, como un demente, y llegas a hacer carcelero bastante antes de su turno 8 de remolino si estás contra un Priest, ¿cómo te quitan esto de en medio? ¿Cómo? ¿Cómo te quitan? Solo se pueden proteger a base de taunts. Única y exclusivamente. Solo pueden protegerse de esa forma. Entonces, y luego tú también pues tienes tus escamas de Onyxia y tus historias para poder tradear y llegar a la cabeza del rival. Cuidado, o sea... Me asusta que... es que lo que me asusta de esta carta es que se dé una situación un poco similar a la de Kazakusan. A la del hecho de jugar Kazakusan como un zumbao cuanto antes y ganar así, ¿no? Me asusta un poco eso, de este diseño. De juego el carcelero como un puto zumbado y gano así. Claro, ahora mismo hay bastantes cartas de disrupción que hacen que te puedan quitar esto de la mano y si tu mazo se gira en torno solo al carcelero, pues perderías, ¿no? Porque ya te han quitado tu Wincon. Pero puedes jugar perfectamente como buen druida que eres con el carcelero y con Sir Denathrius o algo así. Y si te quitan esto, pues siempre vas a tener todavía la baza de Sir Denathrius. Entonces, pues bueno, me asusta un poco eso. Que el grito de batalla sea demasiado fuerte, acompañado de todo el rampeo que puede llegar a tener, que bueno, y que de hecho tiene todavía la clase, y se llegue tan rápido a estos 10 cristales que el rival que tienes delante no va todavía ni a poder aspirar a tirar una limpieza, como un remolino o con un vacío abisal o así. Digo, remolino, porque vacío abisal no se juega, pero remolino, ¿no? Porque todavía él no está ni en su turno 8, ¿sabes? Y no lo puede jugar. Entonces, se pueden llegar a dar situaciones quizás un poco peliagudas y peligrosas, ¿no? Pero bueno, es que esto sí que es complicadísimo de predecir, salvo que lo veas en juego. Es que hasta que no lo veas en juego... Pero sin duda pues la veo como carta así en cierta clase más peligrosa. Es en druida. Al igual que predije que esto en druida iba a ser un monstruo y lo ha sido, ¿vale? Pues esto... No las tengo todas conmigo esta vez. No lo sé. No lo sé, la verdad. Porque tienes que... Es que esto tampoco es llegar a turno 10 y tirar esto. O sea, tienes que contar con que... tienes que ganar con el esbirro este más lo que tengas en la mano. Y ahí tienes que valorar si va a ser suficiente o no. Entonces, pues bueno, esto sería un poco todo, gente. Mi valoración de si merece la pena el miniset definitivamente merece mucho la pena.
os digo en serio, desde hace tiempo que no veo un miniset tan chulo. A mí me gusta mucho lo que estoy viendo, me gusta muchísimo. Habrá que ver si mi miniset favorito hasta ahora, desde que sacaron pues todo el tema de los minisets así seguidos, habría que ver. Pero me mola mucho. De las 4 legendarias, la que menos me gusta sin duda es esta. Pero el diseño del carcelero me gusta mucho. Sylvanas también está bastante bien. La EDH. Y luego las cartas que han ido metiendo de cada clase es como un poco para reforzar arquetipos que no se ven tanto. E incluso también alguna carta bastante buena. Y en ese sentido me gusta mucho. Me gusta mucho lo que han planteado con este nuevo miniset. Me mola bastante. Así que nada, definitivamente merece mucho la pena. Ya sea con oro o con dinero real, merece muchísimo la pena. Y nada, dejadme en vuestras opiniones qué opináis acerca de este miniset. Si lo vais a pillar, si vais a esperar, si abriréis sobres de Asesinato del Castillo de Natria y pues bueno, lo que os vaya saliendo del miniset, sin tampoco complicaros mucho la cabeza. Yo creo, mi apuesta con respecto a las legendarias, creo que esto será una carta meta, ¿vale? Yo creo que esto se va a jugar en mazos meta. Esto lo dudo bastante. Y Sylvanas y el carcelero tengo mis dudas. ¿Vale? Sylvanas creo que es una carta que alguna clase sí que puede llegar a aprovechar bastante bien. Y el carcelero puede que también salga algún mazo así bastante loco. Bastante loco, ¿vale? Cabe destacar que son cartas neutrales y van a estar tiempo en estándar. Por lo tanto, ahí queda. Si por lo que sea vuelven los mazos Highlander, Sylvanas sí que puede llegar a ser una carta interesante en mazos Highlander incluso. Así que nada, dicho esto, voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya molado y nos vemos en los siguientes. Adiós.